Un trabajo en equipo obtiene grandes resultados. Hemos llegado a los más de 100.000 suscriptores en YouTube, obteniendo la placa plateada para nuestro canal TV UNAD Virtual, convirtiéndonos así en la primera institución de educación superior en lograr este hito. Y vamos por más. TV UNAD Virtual. Compromiso institucional para lograr más UNAD, más equidad. Colombia, una tierra de paisajes vibrantes, de majestuosas montañas hasta las acogedoras playas. Pero su verdadera magia reside en su gente. Historias tejidas con colores, texturas y sabores. Llénate de una inolvidable experiencia de Colombia donde cada rincón parece un altar natural. Te espera un viaje de encanto y autenticidad. Ven y vive la magia de Colombia con olor a región. Muy buenos días, Leandro. ¿Cómo estás? Qué alegría saludarte y estoy muy feliz realmente de compartir contigo este momento. Bienvenidos a este nuevo espacio para ustedes, para todos, que es llamado POF, nuestro podcast. Bueno, y quiero darle también la bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta transmisión de TV UNAD Virtual. Esperamos todos sus comentarios y también le damos la bienvenida a nuestro líder de Semilleros y Desgop, Nelson Serna. Hola Julia, gracias por el saludo. Estoy muy contento de estar aquí hoy con todos ustedes. Saludo a Leandro y a todos nuestros participantes. Bienvenidos a POP. Hola Julia, hola Nelson, el sentimiento es mutuo. Hoy es un día muy especial porque finalmente este podcast cobra vida, en especial porque es la culminación de un proyecto que está iniciando pero que ha tenido muchísimo trabajo. Un saludo muy especial a los que se encuentran conectados y esperamos moverles un poquito del piso el día de hoy. Totalmente así es, Leandro. Y bueno, para quienes se preguntan qué significa o qué estamos haciendo aquí, les cuento. Desde el Semillero de Investigación CIDESGOP hemos creado este espacio, como les decía ahorita, para interactuar, compartir, pero sobre todo para aprender. Porque para nosotros hay una premisa muy importante y es, cuando uno va un paso más allá del yo creo o me contaron, definitivamente eso es hacer investigación. Exactamente. Investigar es dejar de suponer y, por supuesto, empezar a preguntarnos con rigor muchas cosas. Y el tema hoy, Julia, no podría ser más actual que hemos decidido bautizar Deconstruyendo la IA. ¿Me va a reemplazar un algoritmo? Y bueno, esta es una pregunta que genera un poquito de ansiedad, que genera mucho temor, pero también nos genera muchos retos. Y aquí es mirarlo más allá de una red social y lo primero es, ¿la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo en algunos años? Bueno, Leandro y Nelson, ese es un gran temor del siglo XXI. Realmente estamos muy bombardeados de noticias donde escuchamos que hay despidos masivos, donde también escuchamos que hay herramientas que están haciendo el trabajo de los humanos mucho más rápido. Y bueno, realmente ese es el debate que nos trae a este espacio el día de hoy.
Y bueno, queremos también que ustedes nos den respuestas abiertas, que nos cuenten qué opinan del tema a través de nuestro chat en TV UNAD Virtual, para que entre todos podamos deconstruir todo este concepto. Claro, Julia, y para esa deconstrucción no nos vamos a quedar en la superficie. Hoy vamos a pasar por 6 secciones estratégicas donde desarmaremos un poco qué es la IA, donde vamos a verlo desde la ética, la teoría, un poco de humor, si se quiere decir. No, total. Y lo mejor de todo, les cuento, no lo haremos solos. Para este ejercicio de construcción nos acompañan los verdaderos protagonistas, que son nuestros estudiantes del semillero de investigación. Ellos son quienes se han quemado las pestañas para traer datos, para traer información relevante e importante y toda la verdad detrás de ese código. Y así que prepárense. Si usted está conectado en este momento, pregúntese si su jefe podría ser un algoritmo, por supuesto. Y en las secciones de tacones y teorías, lupa azul, rosa y otras, vamos a mirar esa perspectiva. Julia, ¿qué te parece si empezamos a invitar a nuestra audiencia a participar por el chat nuevamente para que entremos en materia académica? Uy, me parece una excelente idea. Queremos leerlos. Nos gustaría que todos los asistentes que tenemos conectados a través del chat TV UNAD Virtual nos respondan la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que la IA es una herramienta o es su futura competencia? Escriban todas sus respuestas, sus ideas, sus opiniones, mientras iniciamos con nuestra sección Tacones y Teorías. Entonces, sin más preámbulos, esto es POP. POV, Point of View, programa creado por el semillero CIDESGOV de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Muy bien, llegó la hora de nuestra primera sección. En POP creemos que las ideas más poderosas a veces vienen de perspectivas menos inesperadas. Y por eso abrimos el micrófono a alguien que ha venido analizando este tema desde un ángulo humano, filosófico y también con mucho estilo. Los invito a recibir a Tania Ortiz en la sección de Tacones y Teorías. Hola, muy buenos días. Gracias, Leandro, por esta invitación. Yo soy Tania Ortiz, hago parte del semillero CIDESGOV como docente de este mismo. Entonces, pues hace muchos días, digamos que en el entorno en el que nos desarrollamos, sobre todo los docentes en la universidad, nos hemos preguntado si en algún momento la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Sí, y más que preguntarnos, esto es el temor que existe hoy en día frente a la IA. Entonces yo quiero empezar, Leandro y queridos compañeros, si me permiten, y a nuestra audiencia, preguntándonos quién hoy en día no ha utilizado el Google Maps, el ChatGPT, el TikTok. Pues bien, ahí tenemos claro que hemos utilizado las inteligencias artificiales. Entonces, ¿cómo se maneja la inteligencia artificial? Ella no es buena ni es mala. Es cómo nosotros como humanos nos capacitamos para poder utilizarla. Entonces, hoy en día, pensar que la inteligencia artificial es una amenaza, digamos que es una equivocación, pero ese es lo que nos mueve en la actualidad, un temor, pero también pensar que los algoritmos como ese conjunto que está programado por seres humanos no son neutrales y por eso algunas investigadoras hablan respecto a esto. Cómo la IA y los algoritmos no van a reemplazar los seres humanos, pero que sí nos van a ayudar a fortalecer esos lazos con las tecnologías. Y lo que nos debe de quedar claro hoy en día es que nosotros somos los seres humanos que programamos esa inteligencia artificial. Entonces, pensar que en un momento, claro, cuando tuvimos la revolución industrial, nosotros íbamos a ser reemplazados por máquinas, siempre el temor ha existido, pero hoy en día vemos cómo no fuimos reemplazados, que hubo cambios, sí,
Pero, ¿qué es lo que está pasando? En ese entonces, cuando teníamos inteligencias artificiales y no se llamaban así, pues por decirlo de una manera, en ese momento, qué nos preocupaba? Era aprender a manejar esas máquinas y esas capacitaciones que teníamos que tener. Pero hoy en día, con la inteligencia artificial y nuestra capacidad para mejorarla, pues, ¿qué nos hace la diferencia? La velocidad. Hoy vamos a la velocidad de la IA y esa IA nos va a ayudar en ese momento a capacitarnos. Pero ¿quién programa? El ser humano. Entonces, yo quiero como invitar a todos nuestros televidentes que están aquí conectados el día de hoy, agradeciéndoles también mucho pues su conexión. Y es que la IA está con nosotros, está para quedarse, pero su uso será como nosotros lo programemos. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. Y eso, bueno, nos dejó pensando muchísimo, ¿no? Sí, porque si Tania nos está poniendo el lente filosófico, la siguiente sección nos va a colocar el lente estadístico, porque definitivamente en investigación las emociones y los datos siempre van de la mano. Pasemos entonces a nuestra sección Lupa Azul Rosa con Paula Andrea Salinas. Muy bien. Muchas gracias, Julia. Buenos días para todos. Mi nombre es Paula Andrea Salinas y lo que voy a hacer en estos minutos es algo que en investigación llamamos hablar con datos, porque cuando uno tiene datos ya estamos opinando, estamos argumentando. Empecemos por lo más importante. En el Foro Económico Mundial publicó en el 2023 su informe Future of Jobs. El resultado se estima que para el 2027 la IA y la automatización eliminará 83 millones de empleos en todo el mundo, un número que nos puede aterrar, ¿cierto? Pero, y ese pero, que nadie nos menciona en los titulares, ese mismo informe proyecta la creación de 69 millones de nuevos empleos en este mismo periodo. La diferencia neta de 14 millones de puestos menos. En un mundo con miles de millones de trabajadores, no es un apocalipsis, pero tampoco es insignificante. Ahora miremos que los empleos que están más en riesgo, según el informe de Nix Global Institute, las tareas más susceptibles de automatización son las más repetidas y las más predecibles. Entran en datos de procesamientos de formularios, operaciones de máquinas estándar. En contraste, las nuevas, que serían las automatizadas, que son las que requieren inteligencia emocional, pensamiento crítico, complejo y creativo no estructurado, ¿cierto? Y en Colombia específicamente, según el DANE y en el Centro Nacional de Consultoría, el 51% de los empleos en Colombia tienen un riesgo medio alto de automatización. Eso es más de la mitad de la fuerza laboral del país y la mayor concentración está en los sectores de manufactura, comercio y servicios administrativos. Pero hay otro dato que muestra fundamentalmente para nosotros, los estudiantes universitarios, es el 65% de los niños que hoy están en primaria van a trabajar en trabajos que no existen. Eso es increíble, ¿cierto? Esos datos son del Instituto Fortin Future, o sea, el Instituto para el Futuro, o los nuevos trabajos, ¿cierto? Ahí tenemos lo que nos dice es que la educación que estamos recibiendo hoy tiene que prepararnos no para el empleo
No es así. sino para adaptarnos al cambio permanente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la lupa azul rosa? Los números no mienten, la IA no reemplaza humanos, reemplaza tareas. Y las personas que entiendan, los humanos que entiendan eso, aprenden a trabajar con la IA en lugar de en contra de ella. Van a ser los más valiosos en el mercado laboral de los próximos años. Volvemos al set. Gracias por esos datos tan reveladores, Paula. La lupa azul rosa nos dejó muchísimo para procesar, pero ahora quiero ir un paso más allá, porque saber de IA, cómo impacta el trabajo, por supuesto, y es muy distinta de cómo funciona por dentro, que realmente nos amenaza, que nos potencia. Eso es exactamente lo que vamos a explorar en esta sección que se llama Blueprint. Bueno, y para abrir esta sección de Blueprint de hoy, quisiera hacer algo que a veces nos da bastante temor reconocer en entornos académicos y es que a veces no sabemos todo, ¿cierto? Eso nos pasa. Y para ello, Leandro, te hago la siguiente pregunta. ¿Tú le explicarías a tu abuela, por ejemplo, en qué consiste un modelo de lenguaje grande? Honestamente, Julia, claro que sí. Lo intentaría, pero creo que la manera de hacerlo es empezar diciendo lo que no es. Un modelo de lenguaje grande o LLM no piensa, no es conciencia, no tiene razonamiento, no tiene intenciones. Se puede ver desde el punto de vista de que no le importa cómo te sientes, simplemente es un lenguaje que en esencia es un sistema estadístico. Y entonces es un sistema muy sofisticado que predice cuál es la siguiente palabra más probable dentro de una oración, basándose en cantidades astronómicas, por supuesto, de texto que se procesó durante el entrenamiento. O sea que eso quiere decir que cuando yo le pregunto a ChatGPT algo y me contesta acertadamente, no está pensando. No, exactamente no está pensando. Está generando una respuesta más probable estadísticamente. Y si yo le digo, por ejemplo, si el cielo es azul, si el cielo es, el sistema me va a decir es azul. Él lo aprendió con millones de ejemplos y millones de parámetros y ahora imagina eso multiplicado a billones de elementos y aplicados a textos, imágenes, código, por supuesto, pues esto es lo que hace que parezca tan inteligente, pero no es en sentido humano, es brillante para encontrar patrones. Sí, bueno, y eso nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si no piensa, entonces, ¿cómo puede hacer tareas que antes solo hacíamos los humanos? Y para responder esto, hoy tenemos a alguien que lleva años estudiando exactamente esta intersección entre la inteligencia artificial y el mundo laboral. Les presento a nuestra invitada especial conectada desde Zoom, Natalia Elizabeth Pérez Cabrera. Natalia, bienvenida a POP. Hola, hola. Muchas gracias, Julia, Leandro. Es un placer enorme estar aquí en este espacio. Gracias, Nelson, también, al semillero Cisdesco. Los felicito porque esta es una pregunta que se está haciendo hoy. ¿Me van a reemplazar un algoritmo? Creo que es esta pregunta muy exacta para esta época y también la que es muy frecuente en todos los contextos. Natalia, para empezar, hay mucha confusión entre los términos. La gente usa normalmente inteligencia artificial, machine learning, algoritmo, como si fueran lo mismo. ¿Nos podrías aclarar un poco este tema? Sí, claro, Leandro. Pues con mucho gusto empecemos este tema, abordarlo por pensar un poco en capas. En este caso vamos a tratar esos términos como tres capas. La primera capa sería como un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una forma básica, una serie de instrucciones para resolver un problema. Lo podríamos hacer la analogía a lo que es una receta de cocina. Eso existe desde que la computación apareció, desde los años 40. Es uno de los más antiguos. Por otro lado, el Machine Learning o el aprendizaje automático es un tipo de algoritmo que aprende de los datos en lugar de seguir esas reglas fijas. En lugar de que un programador le diga
en una forma de algoritmo, si esto sucede, entonces pasará aquello. El sistema lo que hace es aprender los patrones. Y en cambio, por el otro lado está la inteligencia artificial, que es como el campo más amplio que abarca las dos anteriores, con el objetivo de que, general de que las máquinas realicen tareas que normalmente requieren lo que es la inteligencia humana. Algo como lo que tú estabas mencionando sobre el tema de que depende mucho de los datos, depende mucho de la cantidad de datos que poseen las IAs, también su capacidad. Y eso se hace a través de los algoritmos, el Machine Learning y la inteligencia artificial los acoge a todos. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Y si los LLM, que son los modelos de lenguaje grande como ChatGPT o Cloud, cómo se podrían incluir dentro de esta jerarquía? Los LLM son como la punta más visible del iceberg hoy. Ellos son elementos que están entrenados con una cantidad, como le decía Leandro, son masivas, son de muchísimos datos que tienen que ver con páginas web, los imágenes, textos, libros, artículos, incluso código. Toda esta arquitectura se llama Transformer. Esta fue escrita y salió en un paper, si no me equivoco, en el 2017. Es un paper de Google que se titulaba Attention is all you need. Ese es el nombre. Lo revolucionario de esta arquitectura es que esta arquitectura puede procesar todos estos datos y relacionarlos de una forma paralela. No es secuencial, sino que al hacerlo paralelo hace que sea muy eficiente y que se pueda entender con el modelo del lenguaje humano. Ponlo en una situación en la que esta arquitectura lo que hace es simular lo que nosotros entendemos como asociar con la mente humana. Natalia, y hay algo que nos queda dando vueltas después de tu intervención, pero por supuesto de escuchar a Tania y Paula. Tania nos habló un poco de los sesgos de los algoritmos, Paula nos mostró un poco del impacto laboral. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el error más grande que cometen las organizaciones hoy para implementar la inteligencia artificial? Pues esa es una de las preguntas que en la industria se hace mucho, y es que hay dos errores que yo puedo ver como los más generales. Uno de los más grandes es que se comete un error en cuanto a no determinar o implementar una gobernanza o adoptar como esas herramientas de IA preguntándose sobre los responsables, sobre los resultados y quién se va a hacer responsable de estos resultados, sobre todo cuando afectan a personas, ¿cierto? La IA, si bien nos puede ayudar, es una herramienta que nos ayuda. Hay que auditar esos sesgos. ¿Y qué pasa si el sistema de pronto se equivoca? ¿Qué pasa si le afecta a alguien? Todo eso hace parte de lo que es la gobernanza y cómo las empresas, y sobre todo las grandes empresas, están tratando de hacer que que esto tenga un flujo en donde sea auditado y sobre todo supervisado, porque hay que ser muy críticos cuando se usa la herramienta. No toda respuesta es una respuesta que es fiel y es correcta. Eso es la primera parte como de lo que podemos ver en tema de los errores que comete la industria. Pero hay un segundo error que todavía se sigue viendo y que es común, que es opuesto a este, que es el miedo paralizante que tienen las industrias y las organizaciones a explorar la IA. Hay un temor y se niegan a descubrirla y a utilizarla porque piensan que esto justamente, que es la pregunta, nos puede reemplazar o estamos en riesgo. Hay muchos temores alrededor de esto y tienden a negarse a usarla. Y lo que hace es que significativamente ellos van a quedar rezagados frente a sus competidores. Empiezan a quedar atrás. Bueno, Natalia, entonces, de acuerdo con esa información tan interesante que nos has compartido en este momento, ¿cuál sería ese punto ideal? El punto ideal es
lo que nosotros llamamos el human in the loop. Es como el humano en el circuito. Es diseñar todos estos sistemas que estamos haciendo con IA de tal manera de que haya siempre esa supervisión humana y esas decisiones críticas en el centro del uso y sobre todo del auditar estas respuestas y qué es lo que nos entrega la IA. La IA puede hacer lo más grande en datos, puede ayudarnos mucho en lo que es el análisis, en generar opciones, procesa datos a una velocidad que para nosotros hay que reconocerlo sería imposible. Pero la decisión final y especialmente cuando afecta a las personas debe pasar siempre por un criterio humano. Ese es como el equilibrio que las organizaciones maduras deberían buscar y tratar de implementar en el corto plazo. Bueno, Natalia, y para los estudiantes que nos están viendo el día de hoy, para todas las personas que están en este espacio virtual, ¿qué habilidades son las que se deberían priorizar para no quedarse atrás en nuestro futuro profesional? Habilidades. Yo plantearía tres habilidades. Creo que una de las más importantes es la, alfabetización en IA. Es el ella literacy. Este no tiene que ser programadores, ¿cierto? O sea, debemos es aprender. Pero sí también tenemos que entender qué puede y qué no puede hacer la IA, cómo funciona en términos generales, cómo identificar que un sistema está fallando, está siendo injusto con lo que, la información que nos está entregando. La segunda creo que es el pensamiento crítico. Sigue siendo muy importante tener ese propio criterio para que la IA es muy buena generando muchas respuestas, a veces muy optimistas, plausibles, pero los humanos somos los que tenemos que ser muy buenos también preguntando qué es cierto, qué tiene sentido, qué se está asumiendo bien aquí, si esa relación de datos que se está realizando es correcta y es coherente con el objetivo que yo tengo. Y la tercera, que es una de las habilidades para colaborar con IA, es decir y saber formular los buenos prompts. ¿Cómo revisar esos outputs? ¿Cómo generamos esas salidas correctas, las que queremos? Es muy importante empezar a entender que los prompts tienen también diferentes niveles y que tenemos que saber cómo se construyen para poder direccionar y darle las órdenes correctas a esta herramienta que es la IA. Bueno, Natalia, y antes de despedirte, ¿nos dejas un mensaje para nuestra comunidad UNAT? Sí, claro, con mucho gusto. La IA, a ver, con respecto a la IA, yo creería que mi mensaje es que esta es una herramienta poderosa para la humanidad, que se ha creado por décadas, que últimamente hemos visto un auge muy rápido y creciente, pero que viene trabajándose hace muchísimo tiempo, que es una herramienta realmente, no es algo que nos va a reemplazar totalmente. Es una herramienta que nos ayuda a potenciar muchas habilidades y que esta herramienta sin un propósito es solamente ruido. Es importante porque es el humano la que le pone el propósito de el uso que va a tener esa IA. La educación, la investigación, el pensamiento crítico que están desarrollándose, por ejemplo, aquí en el semillero con ustedes en Sysdesktop, es exactamente lo que el mundo necesita para que la IA sirva a las personas y no al revés. Es no temerle al algoritmo. Aprendan y luego pregunten qué se puede hacer con esto, pero es importante no temerle y aprender a usarlo. Natalia, muchísimas gracias. Un gusto tenerte en POF. Eso que acabas de compartir nos abre perfectamente a nuestra próxima sesión, donde vamos a bajar un poco la teoría a la calle, porque ahora lo que viene es Vibe. Bueno, como dice Leandro, bajemos de la teoría a la calle. ¿Cuál es el vibe en redes? La gente está usando realmente la guía, uno la puede ver en memes, la puede ver, por ejemplo, utilizada para escribir canciones de reggaetón. Algunas personas la utilizan, que lo hacen y la sacan en segundos, y muchas otras cosas más que encontramos, ¿cierto? Pero también hay artistas que desde la otra cara de la moneda hacen huelga, escritores que, por ejemplo, están protestando, ilustradores que sienten que le robaron su trabajo. Eso es el byte del IA hoy.
innovación, invasión, no lo sabemos, ¿cierto? Y para hablar de ese vibe y de esa percepción cultural que está tan viva en las redes sociales, tenemos a Nelson Serna, que nos acompaña aquí en esta mesa el día de hoy y nos va a contar su lectura frente a todo este fenómeno que estamos viendo actualmente. Bueno, gracias, Julia. Sí, yo quiero hablar como de algo que me parece fascinante en verdad. ¿Por qué? Como esa brecha que existe entre lo que la academia habla en relación con la inteligencia artificial y, por el otro lado, la forma como la gente del común la vive, cómo la trabaja en TikTok, en Instagram, porque en las redes realmente la inteligencia artificial no es un tema técnico. Digamos que es más bien como un personaje, que la gente lo utiliza mucho y lo ve a veces con el rol de un villano, otras veces lo ve con el rol de, no sé, de un héroe y a veces como un chivo expiatorio, como de las dificultades que se presentan en las mismas redes. Hace unos meses, por ejemplo, se volvió viral una foto del Papa Francisco con un abrigo tipo Balenciaga y todo el mundo compartió la foto creyendo que era real. Ellos lo compartieron y fue generada con Midjourney, que es un tipo de inteligencia artificial generativa. La crearon en minutos. En ese momento ocurrió algo muy importante para destacar. La gente entendió y lo hizo de golpe que ya no se puede creer en todo lo que nos muestran, ¿cierto? En todo lo que se ve. Y eso tiene unas implicaciones enormes desde el tema democrático, digamos, desde la prensa o el periodismo, o inclusive para la confianza social. Es bien interesante el tema. Pero también hay un vibe positivo que a mí me gustaría, digamos, rescatar y ese vibe positivo tiene que ver con lo que son los creadores de contenido, que ya están democratizando la producción utilizando herramientas de inteligencia artificial. Es decir, muchachos, en Medellín, en Cali, en ciudades intermedias, donde digamos que no se podía pagar mucho a una persona para que hiciera el diseño gráfico, hoy la gente ahora está generando arte visual, lo está haciendo muy bien. ¿Para qué? Para sus emprendimientos. Eso significa que con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, los músicos que están haciendo, ellos están masterizando sus canciones y con esto pues apoyan también sus propios emprendimientos. O sea que se está reduciendo esa barrera de entrada para el tema de la creación gracias a la inteligencia artificial, ¿cierto? Bueno, por otro lado, digamos que es importante decir que el vibe es ambivalente, es decir, algunas personas se asombran, algunas personas sienten temor, algunos utilizan la creatividad en él y está bien, porque pues, la inteligencia artificial se vino a nosotros de golpe y nosotros estamos procesando algo grande. Nosotros estamos como sociedad, debemos aceptarlo y enfrentarlo y sería pues como incorrecto que no lo recibiéramos. Bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ese ejemplo que das de Valenciaga con el Papa Francisco y todo lo que todos vimos en memes, nos trae no solamente, nos trae solamente, perdón, nos trae no solo a un escenario de moda y humor, sino también el tema de la confianza de la que hablabas ahorita, ¿no? Y eso me parece súper interesante porque así nosotros empezamos a identificar qué es lo que realmente cobra vida a través de la inteligencia artificial o que está hecho de manera real, ¿cierto? Bueno, ahora quisiéramos darle espacio a los comentarios que nos están haciendo en nuestro canal TV UNAD Virtual a través del chat y para eso lean qué has visto por ahí. Claro que sí, Julia. Vamos a leer algunos comentarios y aquí serán los comentarios de algunos. Hans Rogers nos dice, es una información que debe ser validada. Érase una noche, dice, ¿creen que la IA amplifica desigualdades o pueden ayudar a reducirlas? Bueno, sí, puede ayudar a amplificarlas, pero también puede ayudar a reducirlas. Es ambas respuestas, es depende cómo la utilizamos. Eh, También hay otros comentarios como Ana Joana Villa García. La IA llega como una herramienta para apoyar a los procesos al aprender a utilizarla de manera responsable y podemos sacarle mucho provecho. Creo que esa es una
es una reflexión muy interesante. César Fernando nos dice, la IA es una herramienta, sin embargo, usarla de manera inadecuada puede convertir en una guía inadecuada, especialmente para entornos académicos. Y esta mañana teníamos un ejercicio interesante hablando de los sesgos de la IA específicamente y cómo a veces eso nos afecta el pensamiento crítico. Lucy nos dice desde el CEA Tunham, mal usada la IA sí deconstruye. Si se lleva un proceso organizado y se usa herramientas para optimizar los procesos, es adecuada. Por supuesto, Lucy. Hay otros como buenos días, saludos desde el Carmen de Viboral. Bueno, también muchos saludos a los que nos están escuchando desde el Carmen de Viboral y de todo el país. Por supuesto, hay otros como Juan Gabriel nos dice, es una herramienta muy, pero muy importante. Y yo creo que esos son todos los comentarios. Y hay muchísimos más que quisiéramos leerlos en este momento, pero bueno, el tiempo apremia. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora quiero abrir un momento, un espacio de un par de preguntas que nos dieron desde el escenario presencial hace unos minutos previos a la transmisión de este podcast, que me gustaría traer a la mesa para que Nelson nos ayude a responderlas. La primera dice así, si la IA puede hacer mi trabajo mejor que yo, ¿no es honesto simplemente usarla y entregar ese resultado como mío en la universidad? Muy bueno. Esa es una pregunta tipo red flag, como una alerta roja ahí disfrazada de vibe, ¿no? Pero bueno, respondámosla. Usar la IA en la academia no es deshonesto, realmente en sí mismo no lo es. ¿Dónde se encuentra esa deshonestidad? En que yo presente el trabajo como si fuera mío. ¿No creerían ustedes eso? Entonces, de pronto, si alguien lo creó, un compañero, si lo vi en algún trabajo, en algún lugar, o si simplemente se lo pregunté a la inteligencia artificial, pues desde luego que estoy haciendo algo incorrecto. La clave en qué está. Está en el aprendizaje, está en la transparencia. ¿Qué le puedo yo preguntar a la IA? Pues aclárame un concepto, por ejemplo, quiero organizar, digamos, alguna información, ideas, o simplemente mejorar la redacción. Eso es válido. Al final, si la IA hace todo por mí y yo decido colocar lo que la IA me dio, yo no estoy engañando al algoritmo, me estoy engañando yo mismo, ¿cierto? Y agregaría algo adicional, pues que también es importante mencionar, y es que hoy en día el mercado laboral empieza a valorar más a las personas quienes saben manejar la IA, y eso es fundamental. Y esto va a ser una rueda que gira y gira. IA con criterio, a quienes la evitan van a tener dificultades porque pues, este es el mundo de hoy. Pero también el mercado laboral sabe distinguir entre qué, entre quien usa la IA como una herramienta y quien la usa como una muleta para que lo lleve cargado, ¿cierto? Ahí digamos que ese juicio sigue estando en manos de nosotros los seres humanos. Sí, totalmente de acuerdo contigo y perfecta la respuesta que nos acabas de dar. Bueno, tenemos una última pregunta y dice así, ¿pueden los países pobres quedarse atrás en la carrera de la IA? Sí, claro que le respondo. Y desde luego que sí. La respuesta es que pueden quedarse atrás. Y de hecho, ya eso está pasando, ¿cierto? Hay una brecha enorme en algunos aspectos muy puntuales. Por ejemplo, en infraestructura computacional, digamos, en datos de entrenamiento en idiomas locales, no sé, en talento técnico especializado, ese tipo de cosas. Pero esa brecha, pues, no es que sea inevitable tampoco, muchachos. Se puede resolver. De hecho, hay países como Brasil, como la India, como Corea del Sur, que están implementando políticas públicas estratégicas y que están haciendo educación masiva relacionada con el aprendizaje de la inteligencia artificial. Es decir, esos países no quieren ser espectadores, quieren ser actores y lo están logrando. Muchas gracias, Nelson y Julia, por esta sección. No todo, por supuesto, es innovación y algunas risas, pero también alguna ansiedad en este espacio. Hoy hemos hablado, pues, por supuesto, de lo fascinante, de datos, de posibilidades, pero como una investigación seria no podemos terminar sin nombrar los red flags, ¿cierto? Las señales de alerta, las sombras que la IA proyecta y que si las ignoramos podríamos perder como sociedad. Entonces, esto es red flags.
Bueno, red flag número 1, los sesgos en los algoritmos. Tania ya mencionó un poco ese aspecto y lo hizo en Tacones y Teorías, pero hoy voy a reforzar un poco el tema en un ejemplo muy concreto. Y eso fue en Amazon en el 2018 cuando tuvo que desactivar una inteligencia artificial para seleccionar currículos porque aprendió a discriminar mujeres. ¿Y por qué se dio este caso? Porque simplemente se entrenó ese sistema con currículos de 10 años que estaban basados sobre todo en históricos de hombres. Entonces, el algoritmo aprendió este sesgo, lo reprodujo y por supuesto, esto hizo que se hiciera una desigualdad específicamente con el género femenino. Red flag número 2, el robo de derechos de autor. Los modelos, digamos como Stable Diffusion o Midjourney, fueron entrenados con millones de parámetros, pero de obras artísticas. Y esto se hace muchas veces sin el consentimiento y la compensación adecuada. Entonces esos artistas vieron cómo después de años de trabajo y después de años de desarrollar su técnica, pues se quedó sin ninguna compensación o sin ningún elemento importante y simplemente se adaptaba a una suscripción barata, digamos, en estos temas. Entonces, hay demandas colectivas en Estados Unidos contra estas empresas y hace algunos años también hubo unas demandas muy importantes en todo el tema de Hollywood, ustedes lo escucharon. Y eso ha hecho, pues, por supuesto, que el tema de los derechos de autor sea un tema muy importante. Hay marco legal, pero la tecnología nos alcanzó y eso es una crisis, por supuesto, real. Red flag número 3, la falta de regulación y la concentración del poder. Actualmente existe un puñado de personas que manejan los sistemas de IA más poderosos del mundo, específicamente en empresas estadounidenses y chinas, pero especialmente como OpenAI, Google, Meta, Anthropic, entre otros. ¿Quién regula estas empresas? ¿Qué hacen con la información que recopilan por millones de usuarios en todo el mundo? Bueno, la Unión Europea ha avanzado en este aspecto. Es una regulación muy integral, pero en América Latina todavía está en proceso de construcción. Red flag número 4, la desinformación. Y lo hemos visto no solamente en muchos espacios, sino en temas de democracia. ¿Cierto? Imágenes generadas, audio sintético que pueden imitar, perdón, la voz de cualquier persona. Y esto hace que en el contexto de las elecciones que estamos teniendo en nuestro país sea un tema de mucha importancia que tenemos que mirar y analizar. Preguntas, ¿podemos confiar en lo que vemos y escuchamos? ¿Cómo verificamos en realidad que esto es real o realmente es una invención de alguien que puede fabricarlo en unos pocos minutos? No menciono esta reflex por supuesto, para generar pánico, pero sí para que podamos analizarlas y mirar de manera muy profunda y, por supuesto, no podemos ignorar estos problemas. Porque la única manera verdaderamente es poner la IA al servicio de la humanidad y no al contrario, ¿cierto? Que organice y exija transparencia y a quienes la desarrollan, porque eso también es investigación y, por supuesto, esto es pop. Bueno, y llegamos tristemente, Leandro y Nelson, al final de este primer episodio de Pop. Bueno, yo creo que, no sé ustedes, pero me imagino que están igual que yo, necesitamos un minutico para procesar toda esta información que hemos compartido, ¿no? A través de este espacio. Primero pasamos por la filosofía, por los datos, luego nos adentramos un poco en conocer e identificar cómo funciona la inteligencia artificial, el vibe en redes, y por supuesto, pues las red flags éticas que nos compartió Leandro, ¿no? Fue denso, fue honesto y bueno, creo que fue exactamente lo que queríamos. Así es, Julia, y antes de despedirnos, quiero hacer algo que en CSGOP y POP se llama Research Club. Es el momento donde sintetizamos un poco lo que hemos analizado el día de hoy, donde hemos analizado nuestra investigación y esto no solamente es entretenimiento, esto es investigación transmedia. Bueno, así es, Leandro. Vamos entonces con el resumen de POP 01. Hallazgo número 1.
La IA no es magia, es código, es matemáticas, es estadística. Desmitificarla es el primer paso para usarla bien. Hallazgo número 2. Los datos confirman que la IA reemplaza tareas, no personas. Pero las personas que no aprenden a trabajar con la IA sí corren el riesgo de ser reemplazadas por otras personas que sí utilizan la IA. Hallazgo número 3. La IA no es neutral, refleja los sesgos de quienes la crean y de los datos que se entrenan. La responsabilidad de exigir una IA justa y regulada es de todos. Y hallazgo 4, con el que me quedo yo, con el que nos dijo nuestra invitada especial Natalia, y que la IA es una herramienta más poderosa que la humanidad ha creado en décadas, pero con el propósito lo ponemos nosotros. Bueno, y quiero cerrar con esta frase que creo que fue la que más resonó hoy, el día de hoy. Y resume, creo que también perfectamente, toda la información y el espíritu de este episodio. Y es, la IA no te va a reemplazar, te va a reemplazar el profesional que sepa usar la IA. Es una verdad incómoda, pero también esperanzadora, ¿no lo creen? Así es, Julia. Para todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. Gracias a Tania, Paula, Nelson, Natalia. Gracias al equipo de producción y a todos los que se conectaron desde cualquier rincón del país. Ustedes también son pop. Escuchen el episodio completo en nuestras plataformas digitales. Sigan a TV UNAD Virtual y al Semillero CIDESGOP en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las informaciones que vamos a compartir por ahí y, por supuesto, ningún episodio. Esto fue Pop, cambia tu punto de vista. Gracias, Nelson, gracias a quienes nos asistieron y gracias a todo el equipo. Bueno, felicitaciones a todo el equipo. Fue una conversación necesaria y valiente. Nos seguimos leyendo en redes. Hasta pronto. POV, Point of View, programa creado por el Semillero CIDESGOP de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Este evento fue realizado por TV UNAD Virtual.